Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Junior, la verdad que es interesante esta conversación que iniciamos con la idea original precisamente de llevar ese mensaje de la unidad familiar, de la tradición de la fiesta de la Navidad, pero Fran Luis habla de un tema de que se ha paganizado un poco las festividades y que se ha perdido la tradición y se ha mercadeado más de la cuenta. Yo me iría un poquito más lejos. Creo que, y está demostrado en las estadísticas, en las Navidades y Semana Santa, crecen la muerte por ingesta de alcohol, accidentes de tránsito, y una serie de elementos ligados a las fiestas en sí, que alteran la conducta del ser humano, principalmente en América Latina. Porque como lo dice exacto, esas culturas europeas, anglosajonas, son mucho más fuertes, mucho más robustas, mantienen sus tradiciones intactas. ¿Qué está pasando con la familia dominicana que ha perdido un poco ese valor familiar? Sí, mira, vuelvo al tema de la raíz de fondo. De plano, la misma idea de la Navidad cristianamente es la celebración del nacimiento de un niño en una pareja. José, María, que reciben al niño Jesús. Reciben al niño Jesús. Entonces, ese elemento ya es un elemento que te habla de la familia. Es un acontecimiento familiar. El nacimiento de un niño, lo que implica el nacimiento de un niño, y no cualquier niño. Entonces, por eso es ese acontecimiento el que marca esta celebración. El decir que la Navidad es una celebración, es una fiesta, es porque el que ha nacido ha dividido la historia por ese acontecimiento ahí en Belén, en una circunstancia que no se la deseo para nadie, que es un tema bastante interesante, pero dividió la historia, ese nacimiento, en antes de y después de. Pero en torno a ese nacimiento hay una familia. Entonces, la iglesia siempre quiso que la celebración de la Navidad fuera fundamentalmente una celebración familiar. Hay una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II en donde dice la iglesia ha de ser la familia ha de ser la primera iglesia doméstica, familiar y consorcio. Entonces es en la familia donde se supone que todos los niños y todos los seres humanos aprendemos a tratarnos con Dios. Entonces, esta celebración debería generar un encuentro familiar. Una de las cosas que debemos insistir en eso es eso. La Navidad debería ser, ese día de la Navidad debe ser una noche como para encontrarse en familia. Y eso es importantísimo. Pero ahí incluso también deberíamos encontrar elementos que nos hablen de la esencia. Por ejemplo, que esa familia se encuentre y no se haga una pequeña oración de un Padre Nuestro. No más, no es que se vaya a pasar la noche entera rezando, pero que no se recuerde que el acontecimiento que nos reúne como familia es que nos ha nacido un Salvador. Es como si tú dijeras, vamos a celebrarle el cumpleaños a Giovanni. De plano, es el cumpleaños. Sin cantarle Happy Birthday. Y sin que no esté, ni se mencione a Giovanni. No tiene sentido. No. Y es justamente eso. Estamos recordando el nacimiento de Giovanni. Ni está Giovanni, ni se menciona a Giovanni. Y nos damos el banquete en nombre de Giovanni. Eso no tiene sentido. Y es eso lo que hacemos en la Navidad, una noche que se llama del Gallo. Esa noche del 24 para el 25 es la noche más importante, porque ya el 25 ya está, se supone que el niño en los brazos de su madre. Entonces, esa noche del 24, que es la noche en la que se reúne la familia, comparte, pero por Dios, una oración, un mensaje de esperanza, de aliento, de paz, noche de paz.
Mira que hay un acontecimiento, sería incluso hasta una recomendación interesante. Léase ese breve texto, San Mateo capítulo 1, cómo fue el nacimiento, o el de Lucas, que es bastante interesante, para que vean qué sucede con la reacción de los pastores, sobre todo, ¿no? Y unos ángeles que están alrededor del nacimiento. Es eso. O sea, ¿por qué esta fiesta, el temor de la iglesia de paganizarla? Porque hasta ese encuentro queda completamente vacío de la esencia. O sea, insisto, ojalá que hayan encuentros familiares. Una de las cosas más importantes de la historia de la humanidad en este momento es que las familias puedan encontrarse, que encontremos ocasión para que nos encontremos, porque hoy día más que nunca hay muchas divisiones y separaciones, padres separados de su matrimonio, y eso implica separación con los hijos. Entonces, encontremos ocasión para encontrarnos. Ahora, esta ocasión de la Navidad, ese encuentro debe ser un encuentro en el que salga a relucir el que está de cumpleaños, que es Jesús. Tú tenías una inquietud ahorita, a ver. Tienes una inquietud ahorita, pero no sé si sería retrotraerlo, porque es que es tan interesante el tema. Y cuando habla de retomar ese espíritu de la celebración, yo reflexionaba, pero es que, y hablaba de el poder de la cultura dominante, pero es que también en el caso nuestro, la celebración es parte de la cultura dominante que trajeron los colonizadores. Evidentemente. Entonces, hay un aspecto ahí muy importante, porque es que parece que cada ciertos ciclos se van imponiendo culturas dominantes de lo que dominan el poder, que no solamente tienen el poder, sino que transportan sus culturas a los súbditos. Claro, tú tienes toda la razón del mundo. Los mismos taínos tenían sus propias... Sus areitos, por ejemplo. Sí, tenían sus propias reuniones, ¿no? Y aquí hay un... Fíjate que nosotros incluso tenemos un sincretismo de muchas razas y culturas. La más dominante es la africana, de plano, No nos gusta, pero es así. Es así. Y luego las europeas, que tiene distintas ramificaciones, no solamente la española, ¿ok? Está la portuguesa y está la francesa y otras así. Y evidentemente, lamentablemente, pues los taínos nuestros fueron eliminados muy pronto. O sea, el hecho de que fuimos el primer asentamiento, ¿no? de todo el continente, lamentablemente la base taína nuestra es chiquitita. No queda. Apenas un 5. No, en los genes quedan... Sí, en genes. Un 4 o un 5, pero raza, podríamos decir que ninguna, porque el caso, por ejemplo, como Paraguay, México, Venezuela, que tienen grandes reservas de nativos. Sí, pero todo eso implica que fuimos los primeros. Al ser los primeros, se vino con esa sed, con esa hambre. No, y acabaron. Entonces fueron totalmente erradicados. De ahí viene la necesidad de traer esa mano de obra africana de distintas tribus que ni siquiera hablaban un mismo lenguaje. Y ese fue entonces el mayor asentamiento poblacional, aparte del español, ¿no? Y ahí viene ese gran sincretismo religioso, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes toda la razón del mundo. Entonces, esta realidad nuestra de la República Dominicana hoy, podríamos decir, hay en las manifestaciones culturales nuestras que no tenemos rostro, y eso es grave. ¿Entiendes? O sea, no tenemos una fuerza de una cultura fuerte. Y no solamente... El producto de eso, de la imposición colonial. No solamente la colonial. O sea, la colonial tuvo mucho que ver es el punto de partida. Ustedes conocen la famosa muñeca sin rostro, ¿no? Sí. Es una manifestación. Sí, o sea, aquí nosotros no hay un rostro definido para la isla de... No hay una gran identidad. Entonces, en eso, ¿qué sucede? Que, pues lamentablemente, eso es así. Ahora. Yo pienso, y muchos historiadores piensan, que las cosas buenas
son buenas y las cosas malas son malas. Ejemplo, te voy a poner un ejemplito sencillo. Vuelvo a Halloween. Es una de las celebraciones de una cultura foránea que menos me gusta. ¿Por qué? Porque promueve la sangre, la violencia, lo feo, lo grotesco, en fin. Hoy es Halloween, pero hace un tiempo era el rock. El rock. Igual, sí. En los años 60, 70 era el rock and roll y su manifestación. Por eso te digo. Pero un dominicano va y dura 3 meses en Puerto Rico y viene hablando boricua. Así mismo es. Viene hablando boricua. Así. 3 meses. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que hay de trasfondo en esta celebración. Lamentablemente. Entonces, lo bueno es bueno. Y esa tradición de la Navidad que promueve el encuentro familiar, que promueve la caridad fraterna, que promueve el valor del papá, de la mamá y el hijo, José, María y Jesús, ese valor de la Navidad que promueve el encuentro, eso hay que rescatarlo. Eso deberíamos rescatarlo. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día? Hoy día, violencia, desunión familiar, individualismo, un materialismo rampante, peligroso, violento y delincuencial. Porque hay en una delincuencia que se ha convertido en una delincuencia violenta. Antes te robaban, pero no, ahora te roban y te matan. Ahora te roban y te matan. Todo esto, aunque uno no lo crea, es en la medida en que desencarnamos esas celebraciones, que yo coincido contigo, es una imposición de la cultura dominante europea, pero es buena. Pero también coincide con este proceso de crisis que vive la humanidad y con un proceso agudo de falta de confianza en instituciones como la familia, el Estado y la Iglesia. Porque no podemos ver este proceso apartado de esas realidades que nos golpean cada día. Mira, ese es un fenómeno que se llama, los filósofos lo han estudiado mucho, llama la posmodernidad. La posmodernidad lo que busca es desmontar los grandes relatos. ¿Cuáles son los grandes relatos? El poder del Estado, el poder de la Iglesia, el poder de las tradiciones. ¿Ok? Entonces, el mundo posmoderno dice, no me hable... Hacerlo llano, no me hable de ninguna donde todos seamos iguales. Punto. No ya. me hable de ninguna autoridad. Papá, tú me trajiste al mundo, pero tú hazte de cuenta de que yo soy un ser humano igual que tú y tú no eres más que yo. Eso es bueno, por un lado sí, pero eso va a traer grandes consecuencias. Cuando una sociedad se organiza que ni el Estado, ni la familia, ni la Iglesia puede imponer unos regímenes morales, unos regímenes de autoridad. Perdón, es que don Fran Luis, donde no hay ley, donde no hay un orden, impera el caos y el desorden. Entonces tiene que haber un orden lógico. Hay un grave problema, es que esas instituciones que hemos mencionado, el Estado, la sociedad en su conjunto, las iglesias, no están dando los ejemplos que debieran estar dando. No, pero ya eso son cosas distintas que no justifican lo otro. Sí, no quiere decir que lo justifique, pero los pueblos se comportan como se comportan sus líderes. Si sus líderes políticos, sus líderes sociales, sus líderes religiosos no están bien, sí, la sociedad no va a andar bien. Pero ahí tenemos que hacer otro programa para buscar las causas y las consecuencias de ese tema. Yo creo que sí. Que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que sí. Pero ahora hay un problema serio de educación y de fortalecimiento de la ciudadanía. Serio. Don Luis. Perdón, que eso no tiene que ver con las fuerzas culturales, que esas fuerzas que inciden y son buenas, y son buenas. Y esa falta de educación y esa falta de ciudadanía tienen un efecto negativo sobre estos fenómenos culturales como la Navidad y cualquier otro rol. Es una anarquía que vamos a tener aquí. Hágalo. El día que la autoridad de un alcalde, de un legislador, del poder ejecutivo, de un juez, se pierda,
se perdió la autoridad de un papá, se perdió una anarquía absoluta. Es que la autoridad, yo pienso que se ha ido perdiendo por las actuaciones de las propias autoridades. El respeto no se exige, el respeto se gana. Entonces ese es un problema serio. Señores, conversamos. Don Fran Luis, gracias por estar aquí encerrando la noche. Nosotros contentos, agradecidos de su presencia. Muy bien, gracias a ustedes. Señores, conversamos con el diácono Fran Luis de la Cruz. Ya ustedes escucharon, interesante testimonio, relato de en realidad de qué fue y qué es la Navidad, cómo nace el niño Jesús. Pueden haber sus contradicciones, pero al final hacemos la celebración, que creo que es lo más importante. Don Fran Luis, reiteramos otra vez el agradecimiento a nuestra invitación. Gracias. Señores, a ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y será pues hasta mañana.